Sorgon era un nombre que hacía temblar galaxias. No era un título, ni un apodo, era una sentencia. Nacido en el planeta Silos, un mundo forjado en la guerra y la conquista, Sorgon había sido criado desde su nacimiento para un único propósito: dominar. Desde que era un pequeño larva, más fuerte y voraz que sus compañeros, demostró una aptitud innata para el combate. Sus primeros juegos eran simulaciones de invasiones, donde siempre, sin excepción, salía victorioso. No conocía la derrota, ni la piedad. Silos, un planeta árido bañado por el resplandor de dos soles implacables, había sobrevivido gracias a su agresividad. Los silonianos, seres de piel escamosa y músculos poderosos, consideraban la conquista no solo un medio de supervivencia, sino un derecho divino. Creían firmemente que las razas más débiles estaban destinadas a servir a las más fuertes, y Sorgon era la encarnación perfecta de esa filosofía. Sus entrenamientos eran brutales. Desde el amanecer hasta el anochecer, Sorgon se enfrentaba a pruebas que pondrían a prueba los límites de su resistencia, su fuerza y su astucia. Aprendió a dominar todas las armas, desde los blastes de plasma hasta las espadas de energía. Su cuerpo se convirtió en una máquina de guerra, cada músculo y cada hueso optimizado para la batalla. Pero más importante aún, aprendió a controlar sus emociones, a suprimir cualquier vestigio de empatía o compasión. La piedad era una debilidad, y en Silos, la debilidad era sinónimo de muerte. A medida que crecía, Sorgon se distinguió por su inteligencia estratégica. No solo era un guerrero formidable, sino también un líder nato. Podía analizar rápidamente las debilidades del enemigo y explotarlas con una precisión implacable. Sus tácticas eran audaces e innovadoras, a menudo sorprendiendo a sus oponentes y dejándolos completamente desmoralizados. Su reputación se extendió por toda la galaxia. Las historias de sus hazañas se contaban con temor y respeto en los bares espaciales y los campos de batalla. Los planetas conquistados por Sorgon se convertían en ejemplos sombríos de la brutalidad siloniana, recordatorios constantes de la futilidad de resistirse a su poder. Ahora, a la edad de 20 ciclos, el equivalente a 20 años terrestres, Sorgon estaba listo para su mayor desafío. Había sido elegido para liderar la siguiente gran invasión, un ataque masivo contra un cúmulo de planetas ricos en recursos que podrían asegurar el dominio siloniano sobre una gran parte de la galaxia. La flota estaba lista, las armas cargadas y los guerreros ansiosos por la batalla. Sorgon, en la sala de mando de su nave insignia, la Destructor Silos, observaba el mapa estelar con una mirada fría y calculadora. Su rostro, marcado por cicatrices de batallas pasadas, era una máscara de determinación. Se decía que Sorgon no tenía corazón, que su alma era tan árida como el planeta del que provenía. Se decía que era invencible, un depredador despiadado destinado a conquistar y destruir. Los rumores hablaban de una armadura especial, forjada con metales exóticos y alimentada con energía oscura, que lo hacía prácticamente inmune a cualquier ataque. Algunos incluso murmuraban que poseía poderes psíquicos, capaces de controlar las mentes de sus enemigos. Lo cierto es que Sorgon era una fuerza a tener en cuenta. Su nombre era sinónimo de destrucción y su llegada presagiaba el fin de la esperanza. Era un guerrero implacable, un líder carismático y una máquina de matar eficiente. Estaba listo para la guerra, listo para la conquista, listo para cumplir su destino. No sabía, mientras miraba las estrellas, que un pequeño planeta azul, un planeta insignificante llamado Tierra, cambiaría su vida para siempre. No sabía que un encuentro casual con un niño humano le mostraría un camino diferente, un camino que desafiaría todo lo que creía y lo obligaría a cuestionar su propia naturaleza. El destino, como siempre, tenía una sorpresa reservada para Sorgon, el guerrero destinado a conquistar. Su invasión estaba a punto de comenzar, pero la verdadera batalla, la batalla por su alma, aún no había comenzado. La inmensidad del espacio se extendía ante el Destructor Zalos, un lienzo negro salpicado de estrellas brillantes. Sorgon, aún absorto en sus planes de invasión, apenas prestaba atención al viaje. Confiaba plenamente en su tripulación y en la tecnología avanzada de la nave. Estaba acostumbrado a los largos viajes interestelares, a la sensación de estar suspendido en la nada, a la espera del momento de atacar.
De repente, una alarma estridente rompió la calma. Luces rojas parpadearon por toda la sala de mando, sumiendo el ambiente en un caos repentino. La tripulación corrió de un lado a otro, gritando órdenes y tratando de identificar la fuente del problema. «Señor, tenemos una falla en el motor principal», gritó un técnico, con la voz llena de pánico. «Pérdida masiva de energía. Los sistemas de navegación están comprometidos». Sorgon, con una calma sorprendente dada la situación, se acercó al panel de control. Sus dedos ágiles teclearon comandos, analizando los datos que aparecían en la pantalla. La situación era grave. Un asteroide microscópico, prácticamente indetectable, había impactado contra el casco de la nave, perforando el sistema de refrigeración del motor principal. La temperatura interna estaba aumentando rápidamente, amenazando con una explosión catastrófica. «Intenten reparar el daño», ordenó Sorgon, su voz firme y autoritaria. «Activen los protocolos de emergencia. Necesitamos estabilizar la nave antes de que sea demasiado tarde». La tripulación se apresuró a obedecer, pero la situación era desesperada. La energía de la nave se estaba agotando rápidamente, los sistemas de soporte vital estaban fallando y el control sobre la dirección y velocidad era prácticamente nulo. El destructor Silo se había convertido en una nave a la deriva, a merced de las leyes del universo. «Señor, no podemos controlar la nave», informó el piloto, con la voz temblorosa. «Estamos cayendo hacia un planeta cercano. No tenemos suficiente energía para escapar de su atracción gravitatoria». Sorgon maldijo en voz baja. Un planeta. No era lo ideal. Prefería un aterrizaje controlado en un asteroide deshabitado, donde podrían reparar la nave sin ser molestados. Pero no tenían elección. Su única esperanza de supervivencia era intentar un aterrizaje de emergencia en ese planeta desconocido. «Preparen las cápsulas de escape», ordenó Sorgon. «Todos a sus puestos. Este va a ser un aterrizaje movido». El pánico se extendió entre la tripulación. Las cápsulas de escape eran el último recurso, una señal de que la situación era realmente desesperada. Pero nadie cuestionó la orden de Sorgon. Sabían que era su mejor oportunidad de sobrevivir. Sorgon se mantuvo en la sala de mando, observando cómo el destructor Silo se precipitaba hacia el planeta. La atmósfera se encendió a su alrededor, envolviendo la nave en un infierno de fuego y plasma. Los sistemas de navegación luchaban por mantener el control, pero era una batalla perdida. El impacto fue brutal. La nave se sacudió violentamente, arrojando a la tripulación contra las paredes. Luces explotaron, cables chispearon y el metal crujió bajo la presión. Sorgon, aferrado a su asiento, sintió el golpe seco cuando el Destructor Zalo se estrelló contra la superficie del planeta. Todo quedó en silencio. Después de unos momentos, Sorgon se incorporó lentamente. Su cuerpo estaba dolorido y magullado, pero estaba vivo. La sala de mando estaba en ruinas, llena de escombros y humo. La mayoría de los miembros de la tripulación estaban inconscientes o heridos. «Informen», gritó Sorgon, con la voz ronca. «Necesito un informe de daños». Con dificultad, algunos miembros de la tripulación comenzaron a responder. La situación era sombría. La nave estaba irreparablemente dañada, los sistemas de comunicación estaban fuera de servicio y no sabían dónde estaban. Sorgon miró por la ventana. A través del humo y el fuego, pudo vislumbrar un paisaje verde y exuberante. Árboles altos, ríos sinuosos y montañas imponentes. Un planeta diferente a todo lo que había visto antes. Un planeta desconocido. La Tierra. Sorgon, el guerrero destinado a conquistar galaxias, estaba varado en un planeta extraño y desconocido, con una nave destrozada y una tripulación diezmada. Su invasión había sido interrumpida por un golpe de suerte, un accidente que lo había arrojado a un mundo que cambiaría su vida para siempre. Ahora, su prioridad era sobrevivir. Descubrir dónde estaba y encontrar una forma de reparar su nave o pedir ayuda. Pero mientras miraba ese paisaje desconocido, una sensación extraña lo invadió. Una sensación de curiosidad, de incertidumbre y, quizás, incluso de esperanza. La aventura, sin saberlo, acababa de empezar.
La Tierra. Un mundo exuberante y desconocido. Tras el impacto, Sorgon evaluó la situación. Los miembros de su tripulación que habían sobrevivido estaban gravemente heridos, la nave era un amasijo de metal retorcido y sus sistemas de comunicación estaban inutilizados. Estaba solo, varado en un planeta extraño, sin forma de contactar a su flota. Salió de la nave, respirando con cautela el aire de la Tierra. Era diferente al aire árido y pesado de Silos, más ligero y fresco, con un aroma dulce y desconocido. El sol brillaba con una intensidad suave, a diferencia de los dos soles implacables de su planeta natal. La vegetación era densa y vibrante, un mar de verde salpicado de colores brillantes. Mientras inspeccionaba el perímetro del accidente, escuchó un ruido. Un sonido suave, casi imperceptible, que provenía del bosque cercano. Sorgon, con su entrenamiento militar, se puso inmediatamente en alerta. Desenvainó su blaster de plasma, listo para enfrentarse a cualquier amenaza. Entre los árboles, apareció una figura. Era pequeña, delgada y frágil. Un niño. El niño, de unos 10 ciclos terrestres, 10 años, se quedó paralizado al ver a Sorgon. Sus ojos marrones, grandes y curiosos, se abrieron con sorpresa. Llevaba ropa extraña, hecha de un material suave y colorido. En su mano, sostenía una pequeña rama. Sorgon lo escaneó con su visor. Era humano. Una raza primitiva, según los informes de inteligencia silonianos. No representaban una amenaza significativa. ¿Quién eres tú?, preguntó Sorgon, con su voz grave y resonante. Su idioma era universal, gracias a los implantes traductores de su cerebro. El niño tragó saliva, visiblemente nervioso. Me llamo Leo, respondió, con una voz temblorosa. ¿Quién eres tú? ¿Y qué es esa cosa? Señaló la nave destrozada. Sorgon lo miró con desprecio. Un niño humano. Insignificante. Una criatura débil e indefensa. No entendía cómo este planeta podía albergar una forma de vida tan patética. Soy Sorgon, respondió, sin revelar su origen ni su propósito. ¿Y esto? Es una nave espacial. Leo se acercó un poco más, con cautela. Su miedo parecía estar disminuyendo, reemplazado por la curiosidad. Una nave espacial. ¡Guau! ¿Vienes de otro planeta? Sorgon frunció el ceño. No tenía tiempo para charlas triviales. Necesitaba evaluar la situación y encontrar una forma de salir de este planeta. Eso no te concierne, respondió, con brusquedad. ¿Hay otros como tú aquí? Sí, dijo Leo. Vivo con mi mamá y mi papá en esa casa, señaló hacia una pequeña cabaña que se veía a lo lejos. ¿Por qué te estrellaste? Sorgon ignoró la pregunta. Dime, dijo, con un tono autoritario. ¿Qué recursos tiene este planeta? ¿Qué tecnología poseen? Leo pareció confundido. ¿Recursos? ¿Tecnología? No entiendo. Sorgon suspiró. Era aún más primitivo de lo que había imaginado. Este planeta no ofrecía nada de valor. No valía la pena conquistarlo. Eres insignificante, dijo Sorgon, con desdén. No eres una amenaza para mí. Leo frunció el ceño. No soy insignificante, respondió, con una determinación sorprendente. Soy Leo. Y puedo ayudarte. Sorgon lo miró con incredulidad. ¿Ayuda? ¿De este niño humano? Era ridículo. Pero, por alguna razón, algo en la mirada de Leo lo intrigó. Había algo en sus ojos, una chispa de valentía y curiosidad, que Sorgon no había visto en mucho tiempo. Tal vez, solo tal vez, este niño insignificante podría ser útil. Después de todo, estaba varado en su planeta. Y no tenía otras opciones. Ayudarme, repitió Sorgon, con un tono burlón. ¿Qué puedes hacer tú por mí? Leo sonrió. Puedo mostrarte el camino, dijo. Puedo ayudarte a arreglar tu nave. Puedo enseñarte sobre la Tierra. Sorgon lo miró fijamente. Era una oferta inesperada. Una oferta que podría cambiar el curso de su destino. Pero,
¿podía confiar en este niño humano? ¿Podía permitirse bajar la guardia? La decisión era suya. Y el futuro de Sorgon, el guerrero destinado a conquistar, pendía de un hilo, en manos de un niño insignificante llamado Leo. La oferta de Leo flotó en el aire, una promesa inesperada de ayuda de la fuente más improbable. Sorgon, acostumbrado a la obediencia y el temor, se sintió desconcertado por la audacia del niño. ¿Por qué ayudaría a un extraño, un ser claramente diferente y posiblemente peligroso? ¿Qué motivos ocultos podría tener? A pesar de sus dudas, la situación de Sorgon era desesperada. Su nave estaba destrozada, su tripulación herida y sus opciones eran limitadas. No podía permitirse rechazar la ayuda, por insignificante que pareciera. Además, había algo en la mirada de Leo, una sinceridad y una valentía que intrigaban a Sorgon. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó Sorgon, con suspicacia. No me conoces. Podría ser peligroso. Leo encogió los hombros. Lo sé, respondió. Pero pareces estar en problemas. Y mi mamá siempre dice que hay que ayudar a los que lo necesitan. Sorgon frunció el ceño. La lógica humana era extraña. La compasión era una debilidad, según los estándares silonianos. Pero, de nuevo, los humanos eran una raza extraña. Está bien, dijo Sorgon, con cautela. Aceptaré tu ayuda. Pero no esperes que te lo agradezca. Y no intentes engañarme. No toleraré la traición. Leo sonrió. No te voy a traicionar, dijo. Lo prometo. Vamos, te mostraré el camino a mi casa. Mi mamá puede ayudarte con tus amigos heridos. Sorgon asintió, siguiendo a Leo a través del bosque. El niño se movía con agilidad, sorteando los árboles y las ramas con facilidad. Sorgon, a pesar de su tamaño y su fuerza, tenía dificultades para seguirle el ritmo. La cabaña de Leo era pequeña pero acogedora. Estaba hecha de madera y piedra, con un techo de tejas rojas. El humo salía de la chimenea, indicando que había fuego en el interior. Al acercarse, una mujer salió de la cabaña. Era de mediana edad, con el cabello castaño y los ojos amables. Al ver a Sorgon, se quedó paralizada por un momento, con la boca abierta por la sorpresa. Pero rápidamente se recuperó y le dedicó una sonrisa. Tú debes ser el amigo de Leo, dijo la mujer, con un tono cálido. Me llamo María. Leo me contó sobre tu accidente. Lamento mucho lo que te pasó. Sorgon se sintió incómodo con tanta amabilidad. No estaba acostumbrado a recibir compasión. Soy Sorgon, respondió, con brusquedad. Y necesito ayuda. Por supuesto que sí, dijo María. Entren, entren. Les prepararé algo de comer y curaré a tus amigos heridos. María y su esposo, Juan, un hombre corpulento y de voz suave, ayudaron a Sorgon a trasladar a los miembros de su tripulación heridos a la cabaña. Los acomodaron en camas improvisadas y les proporcionaron comida y agua. María, que era enfermera, comenzó a curar sus heridas con una habilidad sorprendente. Sorgon observaba todo con desconfianza. No entendía por qué estos humanos estaban siendo tan amables con él. No esperaban nada a cambio. Simplemente querían ayudar. Leo, mientras tanto, le mostraba a Sorgon la casa y le explicaba cómo funcionaban las cosas. Le mostró la cocina, el baño, el dormitorio y el salón. Le explicó cómo cultivaban sus alimentos, cómo generaban electricidad y cómo se comunicaban con otras personas. Sorgon escuchaba con atención, tratando de comprender la tecnología humana. Era primitiva, comparada con la tecnología siloniana, pero era ingeniosa y eficiente. Se dio cuenta de que los humanos, a pesar de su fragilidad física, eran una raza inteligente y adaptable. Durante los días siguientes, Leo ayudó a Sorgon a reparar su nave. Le mostró cómo usar herramientas humanas básicas, cómo encontrar repuestos en la ciudad cercana y cómo solucionar problemas técnicos. Sorgon, al principio, se mostró reacio a aceptar la ayuda del niño. Pero pronto se dio cuenta de que Leo tenía un conocimiento sorprendente de la tecnología humana. Poco a poco, Sorgon comenzó a confiar en Leo. Se dio cuenta de que el niño no tenía motivos ocultos.
Simplemente quería ayudar. Y, a medida que pasaba el tiempo, Sorgon comenzó a sentir algo que nunca había sentido antes: gratitud. La ayuda inesperada de Leo y su familia estaba cambiando a Sorgon. Estaba aprendiendo a confiar, a apreciar la compasión y a valorar la amistad. Estaba empezando a cuestionar todo lo que creía. Y, sin saberlo, estaba comenzando a luchar por algo más que la conquista. Estaba comenzando a luchar por la humanidad. Mientras Sorgon trabajaba junto a Leo para reparar la nave, el niño se propuso mostrarle las maravillas de la Tierra. Para Sorgon, acostumbrado a la aridez de Silos y a la brutalidad de la guerra, la Tierra era un mundo de contrastes desconcertantes. Leo comenzó por la naturaleza. Lo llevó a caminar por el bosque, mostrándole la diversidad de la flora y la fauna. Le explicó los nombres de los árboles, las flores y los animales. Le enseñó a escuchar el canto de los pájaros, a sentir la suavidad de la hierba bajo sus pies y a oler el aroma de la tierra húmeda. Sorgon, al principio, se mostró indiferente. La naturaleza era irrelevante para él. Era una distracción, una molestia. Pero poco a poco, comenzó a apreciar su belleza. La complejidad de los ecosistemas, la interconexión de todas las cosas vivientes, lo asombraron. Se dio cuenta de que la Tierra era un planeta único, un tesoro que valía la pena proteger. Luego, Leo le mostró el agua. Lo llevó a un río cristalino, donde le enseñó a pescar. Le explicó la importancia del agua para la vida y la necesidad de conservarla. Le mostró el océano, un vasto y misterioso cuerpo de agua que cubría la mayor parte del planeta. Sorgon quedó fascinado por el océano. Nunca había visto algo tan grande y poderoso. Se sintió insignificante ante su inmensidad. Se dio cuenta de que la Tierra era un planeta lleno de maravillas, un lugar que merecía ser explorado y apreciado. Pero Leo no solo le mostró la belleza de la naturaleza. También le enseñó sobre la amistad. Lo llevó a conocer a sus amigos, otros niños de la aldea. Al principio, los niños se mostraron cautelosos ante la presencia de Sorgon. Era grande, fuerte y de aspecto amenazante. Pero Leo les aseguró que era un buen tipo. Poco a poco, los niños comenzaron a confiar en Sorgon. Le enseñaron a jugar a sus juegos, a reír y a divertirse. Sorgon, acostumbrado a la soledad y la disciplina, se sorprendió al descubrir lo agradable que era estar rodeado de amigos. Aprendió que la amistad era un vínculo poderoso, una fuente de alegría y apoyo. Leo también le mostró el arte. Lo llevó a un museo, donde le enseñó sobre la pintura, la escultura y la música. Le explicó cómo el arte podía expresar emociones, contar historias y transmitir ideas. Sorgon quedó impresionado por el arte humano. Nunca había visto algo tan creativo y expresivo. Se dio cuenta de que el arte era una forma de comunicación universal, un lenguaje que podía trascender las barreras culturales y lingüísticas. Finalmente, Leo le enseñó sobre la importancia de la paz. Le explicó cómo la guerra había causado sufrimiento y destrucción a lo largo de la historia humana. Le mostró monumentos conmemorativos de las víctimas de la guerra y le contó historias de personas que habían luchado por la paz. Sorgon se sintió avergonzado al escuchar estas historias. Se dio cuenta de que la guerra era una locura, una forma de autodestrucción. Comprendió que la paz era esencial para la supervivencia de la humanidad. A medida que pasaba el tiempo, Sorgon se transformaba. La influencia de Leo y su familia, la belleza de la naturaleza, la calidez de la amistad, la expresión del arte y la importancia de la paz lo estaban cambiando por dentro. Estaba empezando a ver el mundo de una manera diferente. Estaba comenzando a valorar la vida, la libertad y la felicidad. Estaba empezando a entender lo que significaba ser humano. El guerrero destinado a conquistar galaxias estaba aprendiendo una lección valiosa en un pequeño planeta azul. Estaba aprendiendo que la verdadera fuerza no reside en la dominación, sino en la compasión. Estaba aprendiendo que la verdadera victoria no se encuentra en la guerra, sino en la paz. Y estaba aprendiendo que el verdadero hogar no es un lugar, sino un sentimiento. Un sentimiento de pertenencia, de amor y de aceptación. Un sentimiento que Sorgon, por primera vez en su vida, estaba comenzando a experimentar.
El tiempo que Sorgon pasó en la tierra fue una metamorfosis silenciosa, una transformación interna que socavó los cimientos de su ser. La bondad de Leo, la calidez de su familia y las maravillas del planeta lo habían impactado profundamente, sembrando semillas de duda en su mente entrenada para la conquista. Antes, la vida era simple para Sorgon. La fuerza era la virtud, la conquista era el destino y la piedad era una debilidad. Los silonianos creían en la superioridad de su raza y en su derecho a dominar a los demás. Sorgon había abrazado esta filosofía con fervor, convirtiéndose en un guerrero implacable, un líder temido y respetado. Pero la tierra era diferente. Los humanos no eran guerreros implacables ni conquistadores sedientos de sangre. Eran seres complejos, capaces de amar, de crear y de sentir compasión. Valoraban la vida, la libertad y la felicidad. Buscaban la paz, la armonía y la comprensión. La cultura humana era un mosaico de ideas, creencias y expresiones artísticas. La pintura, la escultura, la música y la literatura reflejaban la riqueza y la diversidad de la experiencia humana. Sorgon se maravilló ante la creatividad y la imaginación de los humanos, su capacidad para transformar el dolor y el sufrimiento en belleza y esperanza. Pero lo que más impactó a Sorgon fue la bondad de Leo. El niño lo había acogido sin dudarlo, le había ofrecido su amistad y su ayuda incondicional. No le importaba que Sorgon fuera un extraterrestre, un guerrero o un posible peligro. Solo veía a un ser que necesitaba ayuda. La bondad de Leo era contagiosa. Sorgon observó cómo el niño trataba a los demás con respeto y amabilidad. Cómo ayudaba a sus vecinos, cómo cuidaba a los animales y cómo protegía el medio ambiente. Se dio cuenta de que la bondad no era una debilidad, sino una fortaleza. Era una forma de construir relaciones, de crear comunidad y de hacer del mundo un lugar mejor. A medida que pasaba el tiempo, Sorgon comenzó a cuestionar sus propios valores. Se preguntó si la conquista era realmente el único camino hacia el éxito. Se preguntó si la fuerza era realmente la única virtud. Se preguntó si la piedad era realmente una debilidad. Recordó las palabras de Leo sobre la paz. El niño le había explicado cómo la guerra había causado tanto sufrimiento y destrucción a lo largo de la historia humana. Le había mostrado monumentos conmemorativos de las víctimas de la guerra y le había contado historias de personas que habían luchado por la paz. Sorgon se sintió avergonzado al escuchar estas historias. Se dio cuenta de que él mismo había sido parte de la máquina de guerra siloniana, un instrumento de destrucción y sufrimiento. Se preguntó si había alguna manera de expiar sus pecados, de reparar el daño que había causado. Comenzó a tener pesadillas. Soñaba con los planetas que había conquistado, con las vidas que había destruido. Veía los rostros de las víctimas, los ojos llenos de miedo y dolor. Se despertaba bañado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. La culpa lo consumía. Se sentía como un monstruo, un ser despreciable que no merecía la bondad de Leo y su familia. Se preguntaba si alguna vez podría ser digno de su amor y aceptación. Un día, Sorgon se sentó con Leo junto al río. El niño estaba pescando, mientras que Sorgon observaba en silencio. Después de un rato, Sorgon rompió el silencio. Leo, dijo, con voz grave. Necesito preguntarte algo. Leo dejó de pescar y miró a Sorgon. ¿Qué pasa? ¿Por qué eres tan bueno conmigo?, preguntó Sorgon. Soy un extraterrestre, un guerrero. He hecho cosas terribles. Leo sonrió. Porque sé que no eres un monstruo, respondió. Sé que tienes un buen corazón. Solo necesitas encontrarlo. Las palabras de Leo resonaron en el corazón de Sorgon. Se dio cuenta de que el niño tenía razón. Tenía un buen corazón, pero lo había mantenido oculto durante mucho tiempo. Había permitido que el miedo, la ira y el odio lo consumieran. Pero ahora, gracias a Leo, estaba comenzando a encontrar su camino de regreso a la luz. Estaba comenzando a abrazar la bondad, la compasión y el amor. Estaba comenzando a convertirse en una mejor persona. El cambio en Sorgon era lento, pero constante. Estaba aprendiendo a perdonarse a sí mismo, a aceptar su pasado y a construir un futuro mejor. Estaba aprendiendo a luchar por algo más que la conquista.
Estaba aprendiendo a luchar por la paz, la justicia y la humanidad. Y, sin saberlo, se estaba preparando para la batalla más importante de su vida. Una batalla que decidiría el destino de la Tierra y el futuro de la galaxia. La reparación de la nave avanzaba lentamente, pero con seguridad. Sorgon, con la ayuda de Leo, había logrado recuperar gran parte de la tecnología siloniana y adaptarla a los recursos terrestres. La nave, aunque aún dañada, era funcional y capaz de enviar una señal de socorro. Sorgon había estado debatiendo si contactar o no a su flota. Por un lado, necesitaba regresar a Silos para informar sobre su accidente y el retraso de la invasión. Por otro lado, temía las consecuencias de revelar la existencia de la Tierra. Sabía que los silonianos no dudarían en conquistar este planeta, despojándolo de sus recursos y esclavizando a su población. No podía permitir que eso sucediera. La Tierra, con su belleza, su bondad y su potencial, merecía ser protegida. Mientras Sorgon luchaba con su dilema, el destino intervino. Una noche, mientras observaba el cielo estrellado con Leo, una luz brillante apareció en el horizonte. Era una nave espacial, pequeña y ágil, que se acercaba rápidamente a la Tierra. Sorgon reconoció la nave al instante. Era una nave de reconocimiento siloniana, enviada para rastrear su señal de socorro y evaluar la situación. Su corazón se hundió. Sabía que esto significaba problemas. ¿Qué es eso?, preguntó Leo, señalando la nave con curiosidad. Es una nave de mi planeta, respondió Sorgon, con voz sombría. Han venido a buscarnos. Eso es bueno, ¿verdad?, dijo Leo, con entusiasmo. ¿Significa que te irás a casa? Sorgon no respondió. Sabía que la llegada de la nave siloniana no era una buena noticia. Significaba que la Tierra estaba en peligro. La nave de reconocimiento aterrizó cerca del lugar del accidente, a pocos kilómetros de la cabaña de Leo. Un grupo de soldados silonianos, liderados por un oficial de alto rango, salió de la nave. Eran guerreros implacables, entrenados para la batalla y la conquista. El oficial, un siloniano corpulento y de rostro severo, se acercó a Sorgon con una mirada fría y calculadora. Sorgon, dijo, con voz autoritaria. Hemos recibido tu señal de socorro. ¿Qué ha sucedido? Sorgon respiró hondo. Sabía que tenía que elegir sus palabras con cuidado. Mi nave sufrió una avería y se estrelló en este planeta, respondió. He estado reparando la nave con la ayuda de los habitantes locales. El oficial frunció el ceño. ¿Habitantes locales? ¿Qué tipo de planeta es este? Es un planeta primitivo, pero pacífico, dijo Sorgon. No representan una amenaza. El oficial sonrió con sarcasmo. Todos los planetas representan una amenaza, Sorgon. Es nuestro deber conquistarlos y someterlos. Sorgon sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que el oficial estaba hablando en serio. Los silonianos no tenían piedad. Este planeta no tiene nada que ofrecer, dijo Sorgon. No vale la pena conquistarlo. Eso no te concierne a ti, respondió el oficial. Nuestra misión es evaluar el planeta y determinar si representa una amenaza para la flota siloniana. Si es así, lo conquistaremos. El oficial se volvió hacia sus soldados. Registren el planeta, ordenó. Busquen cualquier señal de resistencia. Y no tengan piedad. Los soldados silonianos se dispersaron por el bosque, buscando cualquier señal de tecnología o resistencia humana. Sorgon observó con impotencia cómo invadían el mundo pacífico de Leo. Sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que los silonianos destruyeran la Tierra. Tenía que proteger a Leo y a su familia. Tenía que luchar por la paz. Pero, ¿cómo podría enfrentarse a todo un ejército siloniano? Estaba solo, con una nave dañada y pocos recursos. ¿Tenía alguna posibilidad de éxito? Mientras Sorgon luchaba con su decisión, el oficial siloniano regresó. Tenía una mirada sombría en su rostro. Hemos encontrado algo, dijo. Hemos detectado una señal de energía inusual cerca de esta aldea. Creo que estos humanos están ocultando algo. Sorgon sintió que su corazón se detenía.
Sabía que los silonianos estaban a punto de descubrir la verdad. Estaban a punto de descubrir el secreto de la tierra. No hay nada que ocultar, dijo Sorgon, con voz firme. Estos humanos son pacíficos. No representan una amenaza. El oficial sonrió con malicia. Lo averiguaremos por nosotros mismos, respondió. Vamos a inspeccionar la aldea. El oficial se volvió hacia sus soldados. Preparen sus armas, ordenó. Vamos a visitar a estos humanos pacíficos. Sorgon sabía que había llegado el momento de la verdad. Tenía que tomar una decisión. Tenía que elegir entre su lealtad a Silos y su amor por la tierra. Tenía que decidir por qué estaba dispuesto a luchar. Y sabía, en lo más profundo de su corazón, que ya había tomado su decisión. La batalla por la tierra estaba a punto de comenzar. Y Sorgon, el guerrero destinado a conquistar, estaba listo para luchar por la paz. La amenaza pendía sobre la tierra como una espada a punto de caer. El oficial siloniano, con su mirada fría y su desprecio por la vida humana, se dirigía hacia la aldea, dispuesto a someterla y conquistarla. Sorgon sabía que tenía que actuar, pero se enfrentaba a una decisión desgarradora. Por un lado, tenía su lealtad a Silos, su planeta natal, el lugar donde había nacido y crecido. Había sido criado para servir a su raza, para conquistar galaxias y expandir el imperio siloniano. Abandonar esa lealtad sería una traición, un acto de rebeldía que podría costarle la vida. Por otro lado, tenía su amistad con Leo, su cariño por su familia y su admiración por la Tierra. Había aprendido a amar este planeta, a valorar su belleza, su bondad y su potencial. No podía permitir que los silonianos lo destruyeran, que lo despojaran de sus recursos y esclavizaran a su población. La decisión era agonizante. Sorgon se sentía dividido por dentro, desgarrado entre el deber y el amor. Sabía que cualquiera que fuera su elección, tendría consecuencias terribles. Mientras el oficial siloniano y sus soldados se acercaban a la aldea, Sorgon miró a Leo. El niño lo miraba con confianza, con los ojos llenos de esperanza. Sorgon vio en esos ojos la inocencia, la bondad y la promesa de un futuro mejor. En ese momento, Sorgon tomó su decisión. Ya no era un guerrero siloniano, un conquistador implacable. Era algo más, algo diferente. Era un protector, un defensor de la paz, un amigo de la humanidad. No voy a permitir que hagan esto, dijo Sorgon, con voz firme. No voy a permitir que destruyan este planeta. El oficial siloniano se detuvo y miró a Sorgon con incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Sorgon? ¿Estás desafiando mis órdenes? Estoy protegiendo a mis amigos, respondió Sorgon. Estoy protegiendo a este planeta. El oficial siloniano sonrió con malicia. Así que has elegido traicionar a tu raza, dijo. Has elegido ponerte del lado de estos humanos primitivos. ¡Qué decepción, Sorgon! He elegido luchar por la paz, respondió Sorgon. He elegido luchar por la justicia. El oficial siloniano negó con la cabeza. Eres un tonto, Sorgon. No tienes ninguna posibilidad contra nosotros. Somos guerreros silonianos, los mejores de la galaxia. Puede que sean fuertes, dijo Sorgon. Pero yo soy más fuerte. He aprendido de los humanos. He aprendido el valor de la amistad, la importancia de la paz y el poder del amor. El oficial siloniano se echó a reír. El amor, dijo. ¡Qué concepto tan ridículo! El amor es una debilidad, Sorgon. Una debilidad que te costará la vida. Puede que muera, dijo Sorgon. Pero no moriré en vano. Moriré protegiendo a mis amigos. Moriré protegiendo este planeta. Sorgon sacó su blaster de plasma y apuntó al oficial siloniano. Retrocedan, ordenó. Dejen este planeta en paz. El oficial siloniano sacó su propia arma y apuntó a Sorgon. No me dejas otra opción, dijo. Tendré que matarte. Eso es lo que crees, dijo Sorgon. Pero estás equivocado. Yo soy el que va a matarte. La tensión en el aire era palpable. Los soldados silonianos prepararon sus armas, listos para atacar. Sorgon se mantuvo firme, con la mirada fija en el oficial siloniano.
En ese momento, Leo corrió hacia Sorgon y se abrazó a su pierna. Por favor, Sorgon, dijo. No luches. No quiero que te lastimen. Sorgon miró a Leo y sintió una oleada de ternura. Se arrodilló y abrazó al niño con fuerza. Lo siento, Leo, dijo. Pero tengo que hacer esto. Tengo que protegerte. Tengo que proteger a todos. Sorgon se levantó y miró al oficial siloniano a los ojos. Esta es mi decisión, dijo. Voy a luchar por la tierra. Voy a luchar por la paz. Y no voy a detenerme hasta que todos ustedes se hayan ido. La batalla estaba a punto de comenzar. Sorgon, el guerrero destinado a conquistar, se había convertido en el defensor de la tierra. Y estaba dispuesto a dar su vida por proteger el planeta que lo había acogido y el niño que le había enseñado a amar. La batalla comenzó con una explosión de energía. El oficial siloniano disparó primero, un rayo de plasma que pasó zumbando junto a la cabeza de Sorgon. Sorgon respondió de inmediato, su propio blaster de plasma escupiendo un torrente de fuego azul. Los soldados silonianos se dispersaron, buscando cobertura tras los árboles y las rocas. Sorgon se movió con agilidad, aprovechando su fuerza y su entrenamiento militar para esquivar los disparos enemigos. Sabía que estaba en desventaja. Los silonianos eran guerreros experimentados, equipados con armas y armaduras avanzadas. Él solo tenía un blaster y la ropa que llevaba puesta. Pero tenía una ventaja que los silonianos no podían igualar, su conocimiento del terreno y las habilidades que había aprendido de Leo. Durante las semanas que había pasado en la tierra, Leo le había enseñado a moverse por el bosque, a rastrear animales y a esconderse en la maleza. Le había mostrado cómo usar el entorno a su favor, cómo convertir la naturaleza en un arma. Sorgon aprovechó estas habilidades al máximo. Se escondió tras los árboles, se arrastró por el suelo y saltó sobre las rocas, sorprendiendo a los soldados silonianos con ataques repentinos y mortales. También recordó las lecciones de estrategia que había aprendido de Leo. El niño le había explicado cómo los humanos luchaban en equipo, cómo se coordinaban para atacar al enemigo desde diferentes ángulos y cómo se apoyaban mutuamente en la batalla. Sorgon intentó aplicar estas tácticas. Gritó órdenes a los miembros de su tripulación que habían sobrevivido, instándolos a unirse a la lucha y a atacar a los silonianos desde diferentes posiciones. Al principio, los silonianos se burlaron de los esfuerzos de Sorgon. Lo consideraban un traidor, un tonto que había perdido la cabeza. Pero pronto se dieron cuenta de que Sorgon era un oponente formidable. Su fuerza sobrehumana, su agilidad impresionante y su conocimiento del terreno lo convertían en un enemigo peligroso. Además, su determinación inquebrantable y su valentía inspiraban a los miembros de su tripulación y a los aldeanos humanos a unirse a la lucha. La batalla se intensificó. Los rayos de plasma iluminaron el bosque, los gritos de guerra resonaron en el aire y el suelo se tiñó de sangre. Sorgon luchó con ferocidad, protegiendo a sus amigos y defendiendo la tierra con todas sus fuerzas. Pero los silonianos eran demasiados. Poco a poco, comenzaron a ganar terreno, empujando a Sorgon y a sus aliados hacia la aldea. Sorgon sabía que si los silonianos llegaban a la aldea, la masacre sería inevitable. Tenía que hacer algo para detenerlos. Entonces, tuvo una idea. Recordó que había estado trabajando en la reparación de la nave. Aunque aún no estaba completamente operativa, había logrado reactivar algunos de sus sistemas de defensa. Sorgon se abrió paso entre la multitud de soldados silonianos y corrió hacia la nave. Los silonianos lo persiguieron, disparando sus armas con furia. Pero Sorgon era demasiado rápido. Llegó a la nave y saltó al interior. Conectó los cables, activó los interruptores y pulsó los botones, tratando de reactivar los sistemas de defensa. Los silonianos llegaron a la nave y comenzaron a disparar contra el casco. Sorgon sintió el impacto de los rayos de plasma, pero siguió trabajando con determinación. Finalmente, logró reactivar los cañones de plasma de la nave. Apuntó los cañones hacia los soldados silonianos y apretó el gatillo. Un torrente de fuego azul salió disparado de los cañones, arrasando con los soldados silonianos. Las explosiones sacudieron el suelo y el bosque se incendió.
Los silonianos restantes huyeron, aterrorizados por el poder de la nave. Sorgon había ganado la batalla, pero sabía que la guerra aún no había terminado. La nave de reconocimiento siloniana aún estaba en funcionamiento. Y pronto, la flota siloniana llegaría a la Tierra, dispuesta a conquistarla y destruirla. Sorgon sabía que tenía que prepararse para la batalla final. Tenía que encontrar una forma de proteger a la Tierra de la invasión siloniana. Y sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba la ayuda de sus amigos, de los humanos, de todos los que amaban este planeta. La batalla por la Tierra estaba lejos de terminar. Y Sorgon, el guerrero convertido en protector, estaba listo para liderar la carga. La victoria fue agridulce. Sorgon había logrado repeler el ataque siloniano, pero a un alto precio. Muchos de los aldeanos habían resultado heridos y la aldea había quedado devastada. La guerra, incluso en su escala más pequeña, había dejado una cicatriz imborrable en la tierra. Mientras los aldeanos se dedicaban a curar a los heridos y a reconstruir sus hogares, Sorgon reflexionaba sobre lo que había sucedido. Había luchado con valentía, había utilizado todas sus habilidades y había logrado derrotar a un enemigo superior. Pero, ¿qué había logrado realmente? Había demostrado que la verdadera fuerza no reside en la conquista, sino en la compasión y la amistad. Había demostrado que la guerra no es la solución, sino el problema. Había demostrado que incluso un guerrero criado para la conquista puede cambiar, puede aprender a amar y puede luchar por la paz. Pero también sabía que no podía quedarse en la Tierra para siempre. Su planeta, Silos, lo necesitaba. Necesitaba regresar y luchar por un cambio, para evitar que otros mundos sufrieran el mismo destino que casi le ocurre a la Tierra. Sorgon reunió a Leo y a su familia. Les explicó su decisión de regresar a Silos y les agradeció por todo lo que habían hecho por él. Me han enseñado mucho, dijo Sorgon, con voz emocionada. Me han mostrado la belleza de la tierra, el valor de la amistad y la importancia de la paz. Nunca olvidaré lo que han hecho por mí. Leo abrazó a Sorgon con fuerza. Te vamos a extrañar mucho, dijo el niño, con lágrimas en los ojos. Pero sabemos que tienes que irte. Tienes que ayudar a tu planeta. Lo haré, dijo Sorgon. Lucharé por un cambio. Lucharé por la paz. Y nunca olvidaré lo que me enseñaste. Sorgon también habló con los miembros de su tripulación que habían sobrevivido. Les explicó su plan de regresar a Silos y les invitó a unirse a él en su lucha por un cambio. Algunos de ellos aceptaron, inspirados por el valor y la determinación de Sorgon. Otros decidieron quedarse en la Tierra, atraídos por la paz y la tranquilidad del planeta. Con la ayuda de Leo y su familia, Sorgon logró reparar la nave lo suficiente como para realizar un viaje interestelar. Se despidió de sus amigos, prometiéndoles que nunca los olvidaría. Adiós, Leo, dijo Sorgon, abrazando al niño por última vez. Gracias por todo. Me has enseñado a luchar por algo más que la conquista. Adiós, Sorgon, dijo Leo. Buena suerte. Y recuerda, la verdadera fuerza está en tu corazón. Sorgon entró en la nave y despegó hacia las estrellas. Miró hacia atrás, viendo cómo la Tierra se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil. Tendría que enfrentarse a la oposición de los líderes silonianos, a la desconfianza de su propia gente y a la amenaza constante de la guerra. Pero también sabía que no estaba solo. Tenía el recuerdo de la Tierra, el amor de sus amigos y la inspiración de Leo en su corazón. Y estaba decidido a luchar por un futuro mejor, un futuro en el que la paz, la justicia y la compasión fueran los valores dominantes. Al regresar a Silos, Sorgon no fue recibido como un héroe. Fue acusado de traición y encarcelado. Pero no se rindió. Continuó predicando su mensaje de paz y esperanza, inspirando a otros silonianos a cuestionar el camino de la conquista. Poco a poco, su mensaje comenzó a calar. Más y más silonianos se dieron cuenta de que la guerra no era la respuesta, que la paz era posible y que el cambio era necesario. Finalmente, Sorgon fue liberado de la prisión. Se convirtió en un líder del movimiento pacifista siloniano,
luchando por reformas políticas, sociales y económicas. La lucha fue larga y difícil, pero al final, Sorgon logró su objetivo. Los silonianos abandonaron su camino de conquista y adoptaron una nueva filosofía basada en la paz, la cooperación y el respeto mutuo. Sorgon nunca olvidó a Leo ni a la tierra. Mantuvo el contacto con sus amigos humanos, visitándolos de vez en cuando para compartir historias y recuerdos. Y cada vez que miraba las estrellas, recordaba la lección que había aprendido en la tierra, que la verdadera fuerza no reside en la conquista, sino en la compasión, la amistad y el amor. Y que incluso un guerrero criado para la guerra puede encontrar un nuevo camino, un camino de paz, esperanza y humanidad. El niño le había enseñado a luchar por más.